Antes de empezar con la historia, tengo que aclarar que yo no soy dueño de los personajes ni animes ni imágenes que salgan. Todos los derechos a sus creadores, solo la historia no canónica me pertenece. Nos quedamos cuando precaución, lector. Este contenido es para audiencias maduras. Contiene temas oscuros, manipulación psicológica y situaciones explícitas de naturaleza adulta. Los personajes están sacados de su contexto original y sometidos a una narrativa de terror y deseo. Título: El encanto del cazador. Personajes: Alastor, Azbin Hotel, Marin Kitagawa, My Dress Up Darling. Interpretaciones oscuras y fuera de carácter. Sinopsis: en un extraño giro de dimensiones, Marin Kitagawa se encuentra perdida en un callejón brumoso y anacrónico de lo que parece ser el Nueva Orleans de los años 30, pero con un cielo rojo sangre. Atraída por la música de jazz que brota de una radio espectral, se topa con Alastor, el demonio de la radio, quien ve en su luminosidad inocente el bocado más exquisito para corromper. El aire olía a bourbon barato y a ozono, un cóctel extraño que hacía que a Marin le picara la nariz. Se había alejado del brillo familiar de los escaparates de Akihabara, persiguiendo el patrón de una tela que nunca había visto, un tuit rojo con un brillo intrínseco, casi líquido, y de repente estaba aquí. Los edificios tenían cornisas altas y balcones de hierro forjado, pero las sombras se retorcían con vida propia. Y la música, un jazz vibrante y complejo que salía de ninguna parte y a la vez de todas, con una voz susurrante entre los saxofones. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Un pajarito cantarín fuera de su jaula dorada. La voz era aterciopelada, tintineante, como salida de un gramófono vintage. Marin se giró bruscamente. Bajo el farol de gas que parpadeaba con una luz verdosa, estaba él. Alto, esbelto, impecable en su traje rojo y con una sonrisa que le partía la cara, demasiado amplia, demasiado llena de dientes afilados. Sus ojos, como diales de radio rojos, la escudriñaban con una curiosidad depredadora. Oh. Hola, dijo Marin, su instinto amable superando por un segundo el miedo helado que empezaba a recorrerle la espina dorsal. ¿Este es algún tipo de cosplay? Es increíblemente detallado. La estática alrededor de tus manos, es un efecto especial genial. Alastor rió, un sonido que era pura estática y armonía forzada. Cosplay. Qué término tan deliciosamente moderno. Pero no, querida. Esto es tan real como el miedo que pronto reconocerás. Dio un paso adelante, y las sombras a sus pies se alargaron como garras. Eres un destello de color en esta gris monotonía. Una alma, radiante. Marin retrocedió, pero su espalda chocó contra la pared de ladrillo, que se sintió repentinamente pegajosa. No entiendo. ¿Dónde estoy? Necesito volver, tengo que terminar un cosplay de Shizuku Tampara. La pasión por la representación. La necesidad de ser otro. Alastor apareció a su lado, sin haber caminado, simplemente reorganizándose en el espacio. Su dedo, largo y afilado, levantó suavemente su mentón. El tacto era gélido, eléctrico. Yo también aprecio un buen espectáculo. Pero los mejores, son los íntimos. Los que se desarrollan entre dos actores. Antes de que pudiera gritar, la escena cambió. Ya no estaban en el callejón, sino en un lujoso estudio antiguo, decorado como un salón de los años 30, pero con cortinas hechas de sombra sólida y un fuego crepitante en la chimenea que emitía susurros. Marin estaba sentada en un sillón de terciopelo, sintiéndose extrañamente tranquila, embriagada por el olor a musgo y a viejo caramelo. Relájate, preciosa. Eres mi invitada especial. La voz de Alastor ahora salía directamente dentro de su cabeza, mezclada con el suave rasgueo de un baño. Veo tu luz, esa devoción pura por lo que amas. Es tentadora. Pero la luz proyecta las sombras más profundas. Déjame mostrarte las tuyas. Empezó a hablar, su voz un hipnótico torrente de palabras seductoras y amenazas veladas. Le hablaba de deseos oscuros, de la delgada línea entre la admiración y la obsesión, de cómo querer ser algo podía llevar a dejar de ser uno mismo. Marin intentaba aferrarse a sus pensamientos de gojo, de los cosplays, de su vida normal, pero sus recuerdos se teñían de rojo y estática. Una parte de ella, aterrorizada, quería huir. Otra parte, hipnotizada por la atención intensa y perversa, se sentía especial. Él veía algo en ella que nadie más veía, algo profundo y oscuro. Esa sonrisa tuya, tan brillante, susurró Alastor, ahora arrodillado frente a ella, sus manos heladas posándose sobre sus rodillas. La falda de Marin, antes colorida y moderna, se había transformado en un vestido de época, de seda negra que se pegaba a su piel. ¿No has querido alguna vez mancharla? ¿Dejar que algo más, primitivo, tome el control?
Y entonces, el lemón oscuro comenzó, no como un acto de pasión, sino como una ceremonia de corrupción. No fue un forcejeo, sino una rendición inducida. Alastor no la tocó con violencia física, sino con una posesividad sobrenatural. Sus manos, siempre enmarcadas por esa energía radiofónica, trazaban patrones en su piel que brillaban con un resplandor enfermizo, marcándola simbólicamente. Sus besos no eran cálidos, sino fríos y electrizantes, sabían a cobre estático y a una promesa perversa. Le hablaba mientras lo hacía, sus palabras un veneno dulce que se filtraba en su alma. Mira cómo tu luz parpadea para mí, resonaba su voz en la habitación, mientras las sombras a su alrededor bailaban como una audiencia obscena. Cómo se adapta, se contorsiona. Es más hermosa así, ¿no lo crees? Corroída por el deseo verdadero, Marín ya no podía pensar. El miedo y una excitación forzada, implantada por el poder siniestro del demonio, se mezclaban en un cóctel devastador. Cada caricia era un robo de su esencia, cada contacto un drenaje de su inocencia. Él la observaba con la frialdad de un científico y el deleite de un gourmet, saboreando cada jadeo forzado, cada lágrima de confusión que rodaba por su mejilla. Era la posesión en su forma más literal y metafísica. Él no quería simplemente su cuerpo. Quería rehacer su luz en una lámpara de pesadilla que solo iluminara para él. Al final, cuando el silencio solo era roto por el zumbido de fondo de una frecuencia infernal y el respiro entrecortado de Marín, Alastor se incorporó, impecable. Ella yacía en el terciopelo, destrozada, transformada. Su mirada, antes llena de sueños, ahora tenía un destello de ese rojo radiofónico. Excelente función, querida, dijo Alastor, ajustándose la corbata. Su sonrisa era más amplia que nunca. El primer acto ha concluido. Pero un buen espectáculo, tiene muchos actos. Descansa. Tu nueva afición acaba de empezar. Con un chasquido de sus dedos, la habitación se desvaneció, dejando a Marín sola en su habitación de Tokio, al amanecer. Se sentó en la cama, temblando. Todo parecía normal. Pero en el espejo, por un instante, vio su reflejo sonreír con una mueca demasiado amplia. Y en el aire, el tenue aroma a jazmín estática, y el eco de una voz susurrante. Siempre en sintonía, mi dulce Marín era libre. Pero ahora, una parte de ella, retorcida y encantada, ansiaba volver a sintonizar,